Nada, llegué de casualidad al aire de la radio. En realidad habían invitado a un amigo mío, Bahía Engaño, como les decía, hacía 2 años que estaba al aire y estaban buscando de a poco llenar la grilla. En ese momento era importante completar la programación de las radios. Eran muy pocas radios en ese momento. Y mi amigo me comenta si me gustaría acompañarlo a él en un proyecto que lo habían invitado, precisamente a hacer un programa de radio. Yo lo único que conocía de radio era escuchar un poco AM, porque yo viví mucho en Chacras, entre Trelew y Rawson. No había televisión, todavía, repito, yo era chico, no había FMs, y entonces escuchaba mucho AM, pero también de Buenos Aires. Y eso era todo el conocimiento que yo tenía acerca de los medios. Fuimos a la radio para charlar, para ver cuál era la propuesta. Y bueno, simplemente nos dijeron si nos animábamos a hacer un programa de FM. En aquella época la FM era netamente musical, salvo la mañana, que tenía un poco más de información, porque era la única FM de la ciudad de Rawson. Y dijimos que sí, que nos animábamos. Yo me sentí como un acompañante nada más, el conductor iba a ser mi amigo. Y al cuarto programa él se baja. Y bueno, yo voy a decirle a su propietario, Aldo Vega, que Adrián, que era mi amigo, se bajaba y yo qué hacía. Y a mí ya me había gustado, con 4 programas ya me había gustado. Recuerdo mucho, obviamente, cómo fue esos primeros programas. Y esto tiene que ver con, me parece, con lo importante de la palabra, de la lectura y de escribir. ¿Y por qué lo digo? Porque en aquel momento, cuando a nosotros nos sacan al aire, yo de radio, repito, no entendía nada, no tenía un taller, no tenía una formación, no había nada, no estaba lista, no había nada. Te estoy hablando del año 90. Entonces, un compañero ahí de la radio que tenía experiencias en cuanto a espectáculos, a presentador, José Antonio Iribarren en Rawson, nos dicen, bueno, miren, si ustedes no saben nada de radio, lo mejor que pueden hacer es escribir todo. Entonces agarramos un cuaderno y pusimos para el primer programa, Adrián, 2 puntos, hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Total, era radio, no se iba a enterar nadie. Abajo yo ponía Diego, 2 puntos, hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y así después, bueno, Adrián, bueno, presentamos este programa nuevo en Bahía Engaño. Tengo ese cuaderno guardado. Y lo que hicimos, que me parece que no está mal para que cada uno también en algún momento cuando trabaje lo pueda hacer, es grabarse. Porque no es lo mismo escucharse una vez al aire, en vivo, que después poderse escuchar tranquilo grabado. Bueno, yo vivía a la vuelta de la radio, terminamos el programa, yo le había encargado a mi vieja que nos grabara el programa. Terminamos el programa a la 1 de la mañana, fuimos corriendo hasta mi casa y quisimos escuchar esos cassettes con el programa entero grabado. Y nos pareció hermoso, magnífico, porque no teníamos con qué compararlo. Entonces nos parecía como una primera experiencia, un buen programa. Dijimos, bueno, vamos a grabar el tercero recién para ya tener con qué comparar. Y cuando escuchamos el tercero, nos pareció un asco, una porquería horrible, tanto el primero como el tercero. Así que dijimos, no nos grabes más. ¿Y eso por qué motivo fue? Porque, bueno, ya teníamos crítica y con qué comparar. El primero era la grabación del primer programa que no tenía con qué compararlo. Cuando ya teníamos el tercero y lo comparamos con el primero y escuchamos también lo que era el tercero, dijimos, no, esto es horrible. Pero seguimos y acá estamos. Está bueno poder escucharse, digo, para ser autocrítico de uno, porque es fundamental no quedarse nada más con el muy bien que me pudo haber hecho mi vieja o aquellos amigos que nos escucharon, sino lo bueno es tener uno autocrítica de lo que hace. Escucharse, saber escucharse, escribir mucho. Nosotros en aquel momento, para hablar de música, les estoy hablando de los años 90, no había canales de música,
no había lógicamente redes sociales ni mucho menos, apenas empezaban a llegar la revista Pelo, 1320, no sé, Pan y Circo, Rock and Pop, pero había información y no había música, porque la música tampoco llegaba tan fácil acá. Entonces había que ponerse y escribir y estirar un poco esas pocas palabras que uno encontraba en las revistas y trasladarla en información en base a la música que uno podía conseguir. Estaba bueno porque había un trabajo de y ahí uno empezaba a entender qué era la producción, ¿no? Casi sin querer. Muy bien, gracias por tu respuesta, Diego. ¿Vos recordás tu primer programa en Sábados de Luna Llena? Sí, por eso te digo, lo tengo grabado, lo recuerdo y porque lo tengo escrito, como te decía. Es un programa donde todo lo que se dijo al aire, no había manera de improvisar porque no teníamos idea de lo que era el aire de radio. Fuimos tan caraduras que pusimos hasta un teléfono para que la gente se comunique, no llamó nadie, como te imaginarás. Costó mucho y después lo que sí hacíamos mucho era inventar mensajes que no existían. No sé, en esa época, los comienzos de la FM, era así después muy habitual dedicarse temas. Las chicas a los chicos a las chicas, iban, escribían los papelitos o llamaban y pedían, porque los temas, era una época donde funcionaban muy bien los temas lentos y se dedicaba mucho, tanto nacionales como internacionales, y eso sí, eso era un gancho. Pero al principio había que inventarlo porque nadie llamaba ni se acercaba a la radio. Muy bien. Vos como locutor, ¿qué sentís? Más que nada la pregunta es, ¿qué desafíos se enfrentan hoy los comunicadores de medios locales en la región? Bueno, el desafío hoy en día pasa por que se compite permanentemente con el tema de las redes y porque hoy todo el mundo tiene la información, no sé, desde el teléfono, fundamental, cosa que antes, y te repito, lo comparo siempre con lo que me pasó a mí porque yo fui viendo cómo fueron cambiando las maneras de comunicarse y cómo fue cambiando la gente a la hora de consumir información. Antes la gente te decía, lo dijo la radio. Era muy habitual escuchar esa frase donde vos decías algo y si lo dijo la radio era sagrado. Hoy no, hoy la gente te discute hasta el clima, porque uno te dice, no, a mí para mañana me da 20 grados, y otro te dice, no, a mí me da 18. Y antes era lo que decía la radio. La radio se comunicaba a través del aeropuerto acá de la ciudad de Trelew. Llamábamos una vez por hora, había que llamar a la hora puntual, entre las 4 y 4 y 10, ponele, si eran los datos de las 4, llamabas al Servicio Meteorológico Nacional, que funciona en el aeropuerto de acá de la ciudad de Trelew, y ahí te daban todos los datos. Si llamabas después de las 4 y 10, perdías los datos del tiempo. Después teníamos, por ejemplo, la Teletipo, Telam, que redactaba noticias y un sintético que llegaba a cada hora a todas las redacciones que tenían pago el servicio de Telam. Lo que sería hoy, no sé, tener el servicio, por ejemplo, de Radio Mitre, de Continental, de cualquier otra radio, donde uno pasa esos micros informativos al aire. En ese momento llegaba escrito en una teletipo, vos cortabas la información y leías ese resumen. Bueno, hoy el desafío es ese, el estar siempre primero o estar primero, chequear siempre la información, porque lo que lleva a veces las redes es que por el apuro de ser primero, a veces se da mal una información. Si es un accidente, a veces mal dado en los lugares donde fue dado el accidente, cuántas personas iban en un vehículo, el grado de lesiones de los involucrados. Bueno, todas esas cosas uno va aprendiendo que antes de decirlas hay que chequearlas y no estar tan apurado, sino decirlas bien. Eso creo que es uno de los principales desafíos. No ser primero,
sino ser tal vez el primero en decirlo bien. Eso me parece que debería ser para ustedes también importante, no la velocidad, sino la calidad de lo que se va a difundir. ¿Vos creés que ese cambio en la radio, de que primero todo lo que decía la radio era la única fuente verídica de información, y ahora en la actualidad cómo es tan fácil reprochar un punto de vista siendo vos la partícipe de forma contraria? O sea, yo por ejemplo, vos decís, hoy hacen 20 grados en Trelew, y yo te digo, siguiendo con lo que habías dicho vos antes, y yo te digo, no, hoy hacen 17 porque lo dice en tal lado. ¿Crees que ese es el gran cambio que tuvo la radio con las nuevas fuentes de información? Sí, eso es un ejemplo, el que decís vos, el de los datos del tiempo. Después por eso te digo, hay muchos. Yo puedo estar haciendo aire y puedo estar viendo que, porque tenemos también pantallas de televisión donde permanentemente uno va viendo información, y hoy antes no teníamos computadora en el escritorio de la radio, y hoy tenés computadoras con un montón de pestañas abiertas viendo todos los diarios de la zona y nacionales. Pero si vos ves que uno dice que pasó, no sé, X cosa, que hubo un gol, por decirte una deportiva, o finalmente, no sé, el Papa dijo que va a venir acá, no te quedás con la primera que lo dice. Digamos, pasa por ahí, pasa por chequearlo, por más allá que lo digan un montón, inclusive en redes. Como están esos que les gusta informar y les gusta escribir por redes, sin un nombre y sin un sustento por ahí de un medio de comunicación. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado y ser uno el que chequea la información, y mejor si la podés generar y no estar copiando de otro. No está mal mirar lo que generan los demás, pero siempre chequear uno, ¿no? ¿Qué lugar crees personalmente que ocupa hoy en día la radio en el espacio mediático, digamos? Ya hablando de todo esto, viste que hay distintas fuentes de información. Para vos, ¿qué lugar ocupa la radio en esto? Mira, para mí la radio, vos me ocupás, ¿qué lugar ocupa? Para mí es fundamental. Uno de los principales, si no el primero. Yo, repito, tengo 35 años de radio y he vivido todas las, o casi todas las épocas, no voy a decir todas las épocas, tampoco soy tan viejo, pero empecé en el 90. Empecé con discos, pasé al cassette, me tocó los CDs, y bueno, hasta llegar finalmente a la música por computadora. Sí. Pero yo creo que la radio sigue siendo y lo va a seguir siendo importante, porque no hay otro medio igual que este. Claro. Y porque la radio vos las tenés en todos lados, y hoy gracias, en eso sí, a la tecnología, a las web, vos una radio, vos estás acostumbrado a escuchar tu radio de tu zona, y te toca viajar por X cuestión a otra parte del mundo o acá en la Argentina, y tu radio la vas a seguir escuchando porque la tenés en la web. Si vos tenés otro medio de comunicación, como eran los diarios, que lamentablemente van desapareciendo, ya eso lo perdés, salvo que también ingreses por la web. Pero la radio está siempre. Hay gente que lo verán por ahí ustedes en sus casas. Los padres se levantan y lo primero que hacen es prender la radio, más allá de que miren alguna noticia por el celular. Las transmisiones deportivas se siguen escuchando por radio, recitales se transmiten por radio, invitados cuando vienen músicos van a las radios, se promueven recitales a través de la radio. Yo creo que la radio se ha sabido reinventar permanentemente, más allá de los cambios culturales y tecnológicos en los cuales se enfrenta siempre, pero ahí está, y por suerte y gracias a Dios la radio sigue. Ok. ¿Vos, Diego, creés que el impacto de las redes sociales... ¿Qué opinas vos acerca del impacto de las redes sociales en la radio, en el periodismo, mejor dicho? Van de la mano, tanto el periodismo como el trabajo en radio, porque es parte de lo mismo. Vos cuando estás en la radio, si no estás haciendo una nota periodística,
pero estás contando algo que está pasando, estás haciendo, es una manera de hacer periodismo también. Y las redes sociales, yo las respeto, me gustan, pero no las tomo, repito, lo que venía diciendo siempre, como base de una información. Yo trato siempre de mirar otros servicios informativos, como pueden ser de otras radios colegas, o de diarios, o de páginas que se dedican netamente a dar información. Me parecen bárbaras, pero también el problema de las redes sociales son aquellos que no les interesa precisamente la información, sino meterse para generar polémica, y donde muchos se prenden y no termina sumando precisamente para lo que me parece que debería funcionar más, que es el informar en este caso. Después a otros les servirá para aquel que quiera publicitar su trabajo, sus eventos, su música, y para eso también está muy bien. Pero en el caso nuestro, de la parte informativa, yo siempre prefiero chequear y ser muy respetuoso de lo que se escribe, tanto en un medio como en las redes. Igual, otra cosa, la inteligencia artificial también entiendo que es una buena herramienta, pero yo prefiero escribir yo. Una cosa es que te ayude en algo, pero me parece bueno que se tomen el trabajo primero de aprender a escribir, con errores, con aciertos, con un montón de cosas que puedan tener, pero siempre, porque te va a pasar en algún momento que tengas que hablar, que te pregunten, y que tengas que ahí, no vas a tener la inteligencia artificial para que te conteste, ¿no? Es como en un oral. No vas a tener que ser vos, como en este caso, ustedes ahora conmigo. Y ahí no hay inteligencia artificial que te salve. Sos vos con el público, sos vos con el que entrevista, y por eso me parece que está bueno eso. Claro, no es lo mismo estar así, hablándolo normalmente, como sería una charla, que escribirte un trabajo sobre quién sos vos con inteligencia artificial y después... Claro, ¿y qué haces ahí cuando te quedas sin nada? Yo no quiero decir que no en alguna entrevista he usado machete, porque también no está mal. Así, tener un papel escrito con un par de datos de la persona que vas a entrevistar. Pero después sos vos el que la tenés que llevar adelante, con lo bien que lo hacen ustedes, que pueden tener una guía, pero la pregunta es de ustedes. Y de última también la armaron ustedes. Entonces, capaz que es un poco repetitivo, pero ¿vos considerás que estos métodos, estas formas de juntar información, la televisión, la radio, qué sé yo, la inteligencia artificial, las redes sociales, van de la mano y no son una traba? No, trabas no son, por eso depende de cómo se utilicen. Yo creo que depende de cómo se utilicen. Claro. Es simplemente eso. En algunos medios la utilizarán más que en otros. Entiendo que la inteligencia, el chat, por ejemplo, sirve mucho para redactar, pero yo valoro mucho más aquel que escribe, más allá de esa ayuda que es el chat. ¿Querés hacerme una pregunta vos? Yo le iba a hacer otra por eso. Si vos tuvieras que definir para vos, o sea, lo que vos sientas por lo largo de tu carrera, la radio en una frase, ¿qué dirías? ¿Qué es la radio para mí? Y mirá, yo, como te decía, yo llevo 35 años de radio, y en radio me tocó... eso, para mí la radio es todo. ¿Por qué? Y te digo un poco por qué. Primero porque es en el medio en el que comencé, y hasta el día de hoy, de manera ininterrumpida, puedo estar hoy acá frente a ustedes, porque es el medio que me ayudó, por ejemplo, a conocer la provincia. Yo hice programas en casi toda la provincia a través del U20, recorriendo y conociendo lugares como Lagunita Salada, haciendo programas en Los Altares, en José de San Martín, en Gobernador Costa, en Sarmiento, en Radatili, en Camarones, en Blancuntre, en aldeas escolares, y eso tiene un valor enorme. Y llegar a esos lugares y encontrarte que vos eras el de la radio,
llegó el de la radio, porque esa gente, que como bien y les va a pasar cuando estén con Karina, se hace el que transmitís ese mensaje al mensajero del poblador rural que están esperando. A mí me tocó hacerlo también en el U20, el mensajero, mucho menos tiempo, pero me tocó. Y estar en el interior y que te digan, che, ¿para qué viene el mensajero? O que gente en su momento sacaba las pilas y las ponía en la radio únicamente para prenderla a la hora del mensajero. En el campo, ¿no? Lógico, por eso te decía, en localidades Claro. del interior nuestro también. Por eso la radio para mí es muy valiosa. Vos transmitís un montón de cosas que la gente las recibe únicamente a través de la radio. Acompañás a gente que está sola. Hay mucha gente sola que ustedes con los años se van a dar cuenta que dependen únicamente, su compañía es la voz del locutor, del periodista o del conductor que está en ese momento en la radio. Por eso creo que la radio es todo. La televisión acompaña, sí, y muchas veces uno escucha, pero me parece que uno le presta mucho más atención a la radio. Es mi parecer. Muy bien. Y ahora la última pregunta, así ya vamos finalizando, porque esta la dejamos, es media picante esta pregunta. ¿Vos crees que el streaming va a hacer desaparecer a la radio? No, porque el streaming es parte de la radio. Es una radio con imagen. O sea, a ver, ¿qué diferencia tiene con la radio? La imagen. La imagen. Sí, O pero... sea, está tomado de la radio o, suponete, de televisión, si lo quieres. Muchas radios de hoy en día, como Continental y en el caso local Jornada Radio, tiene cámaras y hacen radio streaming. Claro, bueno, Radio Mitre también lo hace, casi toda su programación, y la suben después las imágenes en la radio. No estoy en contra, me parece que hay que tener mucho contenido, saber hacerlo para hacerlo, no hacerlo por hacer porque esté de moda. Yo creo que para hacerlo necesitas tener mucho contenido que justifique eso, porque vos estás mostrando algo que en el caso de la radio uno no está acostumbrado a tener la imagen, ¿no? Entonces, por eso esa frase también tan popular de es la magia de la radio, porque la gente no te ve. Entonces, vos tenés que transmitir cosas que la gente no ve. El streaming ya te está viendo y si es mentira lo sabe, y en la radio no. Vos en la radio podés inventar historias. Chicos, les pedimos por favor si pueden hacer silencio. Gracias. Para mí lo especial de la radio es cómo transmitís esa sensación solamente con tu voz. O sea, porque una cosa, por ejemplo, es estar acá, que todos te están viendo, o estando en un streaming que vos podés hablar y te ven al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, ahora muevo las manos, todos pueden entender un poco más de lo que estoy diciendo. Pero con una radio eso no pasa y es más difícil, porque bueno, hemos hecho radio acá en la escuela y es más difícil comunicar porque tenés solamente una herramienta y es tu voz. Usás, sí, podés usar los silencios, ciertas palabras y así para conectar más, pero sigue siendo más complicado. Sí, es tal cual como lo decís, pero por eso, digo, la radio transmite magia. La radio te da la oportunidad a vos desarrollarte de una manera que, repito, a través del streaming te están viendo si vos realmente sentís eso o no. Lo que hay que tener muy en cuenta es que cuando haces radio, sí se nota si vos estás de buen ánimo o no. Y uno, y creo que esto debe servir para todo, para radio y televisión, cuando estás al aire, no importa si vos tenés algún problema. El problema tiene que quedar afuera, y cuando se prende la luz del aire, vos tenés que ser el profesional que sos. Le pasa al que corre un auto a 200 kilómetros por hora, a Colapinto, no sé, si tiene un problema se lo tiene que dejar porque cuando se sube al auto tiene que correr. El jugador de fútbol lo mismo. Bueno, nosotros como trabajadores de medios nos tiene que pasar lo mismo. Nosotros cuando estamos al aire tenemos que ser tan responsables como siempre
y dejar correr la imaginación de la gente y ayudarla. Un caso muy lindo son las radionovelas. Yo tuve la suerte de hacer radionovelas y eso es magia en radio. Hacerle entender a la gente que una escena que vos estás protagonizando grabada, la persona que lo está escuchando del otro lado no es como la televisión que la está viendo, vos se la tenés que transmitir de tal manera que la crea, claro, que la entienda. Sí. Y eso solo lo logra la radio. Diego, gracias por haber venido. La verdad, te vamos a agradecer eternamente por haber estado aquí en la Semana del Periodista. Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación. Ojalá que sigan en esto que es tan lindo como los medios de comunicación, más allá que sea radio, televisión, algún diario, en una redacción o como productores, pero que lo hagan porque lo sienten, porque les gusta. Traten de conocer los medios, vayan y golpeen las puertas. Yo los espero a ustedes, a cualquiera de ustedes en el U17, en Puerto Madryn, cuando quieran visitar la radio algún sábado. Van a ser bienvenidos y ahí van a notar también lo que es la radio, cuando quieran, ¿eh? Así que gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Damos por finalizada el día de hoy. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.